Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube o un medio de comunicación o un canal de Twitch, una forma de entretenimiento cuyas siglas también pueden significar demasiados alimentos porque precisamente demasiados alimentos es lo que se nos avecina con estas navidades. No sé vosotros, pero a mí me invade el espíritu navideño y me entran ganas de comer hasta reventar, básicamente. Esa es la función de la Navidad. Pero hoy no comeremos hasta reventar, sino que reventaremos la plantilla del Real Zaragoza, porque vamos a hablar y a desmenuzar y a desvalijar seguramente la plantilla del Real Zaragoza de cara a los próximos años. Vamos a ponernos un poco en la piel de Miguel Torrecilla no, porque ya no está, y de Lalo tampoco, porque ya no está. O sea que de ningún director deportivo, porque el Real Zaragoza no tiene director deportivo. Lleva muchísimo tiempo sin director deportivo. Esto de encontrar un director deportivo bueno debe ser como, vamos, como encontrar mujer teniendo 90 años. No sé, chicos. Es una cosa que me inquieta mucho y hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, enseguida hablamos sobre eso, sobre la plantilla del Real Zaragoza, sobre las opciones que tenemos de cara a esos contratos de unos o de otros y de qué hacemos con ellos. Y bueno, pues antes de ello vamos a poner esta bonita transición. Bueno, ya estamos de vuelta, un poco mejor iluminados. Si algún avispado igual se ha dado cuenta, algún avispado también que hay por el chat se ha dado cuenta de una etiqueta que tenía que cambiar y ya está cambiada con UPS de otra manera. De Gilmarín apunta a Miguel y bueno, realmente no sé quién es Gilmarín ahora mismo. Me pillas totalmente descolocado. Puede ser el director deportivo que ha sonado tanto para el Real Zaragoza, pero ese era el Tenerife. Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Puede ser que fuera Gilmarín. No creo, pero bueno, en fin. Yo solo quería decir una cosa, ¿vale? Como bien sabréis, soy también fan del Arsenal. Ahí tenéis la prueba. Ese jersey navideño brutal del Arsenal, que es espectacular. Además me queda guapísimo. No tanto como esta chaqueta. Bueno, sí, la verdad es que mejor. Pero bueno. Y además es que me he puesto esta chaqueta porque siempre llevaba una gris últimamente en todos los directos. Y chico, no me iba a poner otra vez la misma chaqueta que la tenía disponible dentro del armario, pero he pensado, mira, mejor me pongo una un poco más refachera y vamos para adelante. En fin, quería comentar antes de empezar que soy fan del Arsenal y por lo tanto conozco a Raúl Sanllehy y conozco su obra en el Arsenal y no es nada buena. Los fans del Arsenal no lo echamos nada de menos, de hecho lo detestábamos bastante y lo seguimos detestando mucho, porque además recientemente, cuando ya estaba en el Real Zaragoza, dio una entrevista, no sé si a The Athletic o a algún medio inglés, y comentaba que no le gustaba el modelo de Mikel Arteta, de ser manager-entrenador, ¿no? Digamos que se encargase tanto de entrenar en el campo como de hacer los fichajes o dar su opinión sobre los fichajes, vamos a decirlo. Porque en Arsenal hay un director deportivo que se encarga de eso, o un director de fútbol, mejor dicho. Y era contrario a esa forma de ver los despachos, ¿no? Y creo que en el Real Zaragoza le encanta que ahora no haya un director deportivo para que él se encargue enteramente de esos fichajes. Y creo que por eso está tardando tanto en hacer fichajes. Y creo que hasta el mercado de invierno, hasta después, mejor dicho, no se fichará un entrenador. O sea, un entrenador, un director deportivo. Y creo además que tardaremos bastante en ver a un director deportivo por las oficinas del Real Zaragoza. ¿Por qué? Porque creo que Raúl Sanllehy va a intentar hacer un mercado de fichajes él. Vamos a ver qué nos trae de jugadores y quién sale también. Y si tiene buenos resultados, consigue el beneplácito de la gente, consigue que sean operaciones buenas y consigue que tener un poco más de tiempo, pues conseguirá mantenerse en esa función y yo creo que la intentará acaparar lo máximo posible, porque ya conozco a Raúl Sanllehy y en el Arsenal de verdad nos dejó fichajes horribles por mucho dinero, con muchísimo dinero de por medio para agentes que
en fin, que luego se vio que no era para nada. Y fichajes que duraron poco. Y bueno, en fin, el más sonado es el fichaje de Nicolás Pepe, que costó 80 millones al Arsenal. Y que tiempo después se dio a conocer que los demás equipos que estaban pujando con el Arsenal habían ofrecido 40. O sea, la puja estaba en 40 y el Arsenal ofreció 80. Obviamente, el Lille, el equipo francés, aceptó la oferta y se vino al Arsenal y acabó siendo un pufo bastante importante, con un salario muy alto, con unas expectativas grandísimas y además con un... si hubiese llegado por 40 millones, pues seguramente habría sido un jugador más o menos válido o que habría valido ese dinero. Pero costando 80 desde luego que no podía serlo. Y por eso también se le echó del club. O sea, ese fichaje le costó a Raúl Sanllehy la destitución. No me genera ninguna confianza, no me la generaba antes y menos ahora que tiene ya el control total de la dirección deportiva. No me genera nada de confianza. Pero bueno, veremos cómo funciona el maravilloso Raúl Sanllehy. Bueno, saludaba a Laura Limón, muy bien, muchísimas gracias. Me encanta ese, bueno, Lima Limón, perdón, no Laura Limón. Me encanta ese nombre y aunque ya sabes que me gusta más la limonada. ¿Y qué iba a decir yo? Bueno, sí, vamos a hablar directamente. Bueno, por cierto. Traigo vídeos nuevos que ya he conseguido solucionar el problema que tenía en Stream Deck. Simplemente había que actualizarlo, ¿vale? Esto de la informática es maravilloso, pero solo no funcionaban los vídeos o no funcionaban cosas nuevas. En fin, un poco extraño, pero bueno. En fin, vamos a ver... ¿Dónde estaba esto que iba a cambiar yo? Vale, vídeos. Vamos a ir a vídeos porque tengo que enseñaros uno que me imagino que este será... Ahora vais a ver la pantalla en negro, ¿vale? Este será el bueno de Raúl Sanllehy cuando le pregunten que si llegan fichajes o que si llega un director deportivo. No, no se reproduce. Vamos a hacer una prueba. Este sí se reproduce. Este no se reproduce, pero bueno. Te olvidaste de una sola cosa. Es francés. Este sí se reproduce. ¿Y este por qué no? Este tampoco. Este tampoco. Vale. Bueno, estas casas nuevas diciendo que vamos, que encontraron un director deportivo. Es muy complicice. ¿Tú qué le dirías? Es muy cómplice. Bueno, pues es muy raro, que no sé por qué los últimos que he cargado no se reproducen o se reproducen algunos. Terrible, pero bueno, creo que igual tiene que ver algo con el copyright, ¿vale? Porque son vídeos que bueno, que tendrán su copyright seguro porque los he sacado de YouTube. Bueno, de la plataforma roja, que creo que a Twitch no le gusta que menciones esa otra plataforma de vídeo. Así que bueno, en fin. Vamos a hablar ya del Real Zaragoza y para hablar del Real Zaragoza, pues mira, vamos a probar primero que funciona todo correctamente. Ahí está. Pasamos a hablar del Real Zaragoza y empezamos viendo no los jugadores que acaban contrato esta temporada, sino los que acaban la siguiente o más adelante. Y tengo que deciros que iba a mirar Fran Gámez si era oficial o no esa ampliación de contrato. Y pues se me ha olvidado, sinceramente. Esa es la razón. Bueno, ahí tenemos los que acaban contrato más allá de 2025 o en 2024. Y aquí, pues bueno, en 2025 hay que hablar de un jugador con 20 años que no es otro... no es otro que... Te olvidaste de una sola cosa. Es francés. Efectivamente, no es otro que es francés. En fin, tengo que tocar aquí muchos botones de golpe. Ahí estamos, mejor. Es francés el jugador que tiene 20 años y el jugador que acaba contrato en 2025. Me parece bien que siga
Sí, sí, según el periódico Aragón, y es, ojo, bien puesto ahí ese enlace, madre mía, grande Michael, siempre, siempre ahí en la trastienda, manejando los hilos. En fin, sí, sí, yo leí que se le ampliaba el contrato automáticamente, por supuesto, pero no sabía exactamente si era realmente oficial o no. Cuando diga Zaragoza, pues me lo creeré. Pero bueno, esto también es como lo de Jair, porque no hubo una confirmación oficial de Zaragoza, creo, de que se ampliase un año más su contrato la temporada pasada. Pero aquí está. O sea que, bueno, pues habrá ampliado, supongo, ¿no? Porque no lo estarán dando trabajo sin tener contrato, espero. En fin, francés, por supuesto, 2025 me parece poco. Deberíamos renovarle hasta 2030 incluso. Pero bueno, francés obviamente tiene su momento. Se le criticó muchísimo, demasiado, este fin de semana. Bueno, este lunes, mejor dicho. Ya sabéis que a Tebas le encanta ponernos partido los lunes. Así que bueno, se le criticó demasiado. Es un jugador muy joven, que tiene que aprender todavía muchísimo. Que el año pasado y el anterior fue un central brutal, que eso hay que decirlo. De los mejores de la liga sin ninguna duda. Pero hay que tener calma, hay que tener calma. Esta temporada no está siendo la mejor de francés, la verdad, eso hay que decirlo. Y ya vemos por qué también Luis López estaba ganándole un poco la partida. Así que bueno, calma, calma con francés, tiene mucho recorrido por delante. Y el Real Zaragoza es el mejor sitio para crecer para él. Así que sin ninguna duda me lo quedaba mínimo hasta 2025. Después tenemos a Marc Aguado. Como veis, los jugadores que están en blanco son los jugadores cedidos a otros clubes. Marc Aguado, ¿qué hacemos con él? Yo le mantendría el contrato hasta 2025 y a final de temporada me lo quedaba, porque el Andorra está siendo muy importante y el Andorra está jugando muy bien a fútbol. Así que, chicos, si el Real Andorra está jugando muy bien a fútbol y Marc Aguado está siendo titular, hay que quedarse con Marc Aguado sin ninguna duda. Francho Serrano, 21 años y acaba contrato también en 2025. Me lo quedo sin ninguna duda hasta entonces y ya veremos una próxima renovación en las siguientes temporadas, lo mismo que con Marc Aguado y con francés. Porque si llega a la final de temporada y la petan, pues habría que ver si tenemos que renovar otro año más o ir pensando ya renovar para 2024 antes de que acabe su contrato en 2025. Jaume Grau, 25 años. Por supuesto que me lo quedo sin ninguna duda. Aguado relevo de Zapatera, apunta Miguel, pues podría ser, seguramente con mejor pie, me parece, porque el bueno de Zapatones, bueno, está Zapater y está su primo Zapatones. Cuando Zapater está fino juega Zapater y cuando no, pues viene su primo Zapatones que pues bueno, pues no da pie con bola. En fin, Jaume Grau, 25 años, me lo quedo sin ninguna duda. Me parece un jugador muy interesante, muy importante para el Real Zaragoza, que ojalá recupere el nivel del año pasado porque dio un nivel brutal y creo que le beneficiaba mucho más jugar como pivote único. La verdad es que es un jugador que a mí me encantó la temporada pasada y que me pareció muy, muy top. Así que me lo quedo, vamos, sin ninguna duda. Otro que me quedo también sin ninguna duda es Sergio Bermejo Bermesi, que esperemos que no esté lesionado mucho tiempo, 25 años también. Y yo, ¿qué queréis que os diga? No lo quiero ver en la banda. No lo quiero ver en la banda, lo quiero ver o como media punta o como interior en un 4-3-3 por derecha. Lo quiero ver ahí haciendo de Martin Odegaard, emulando ahí con el Arsenal, o haciendo de Gavi. Me encantaría verle ahí, bueno, de Gavi siendo zurdo, ¿sabes? Porque Bermejo siendo zurdo, jugando de interior derecho, puede ser la leche. Sobre todo si le ponemos un extremo a la derecha que tenga capacidad de desborde. Para mí, debería ser Mollejo ese jugador. Mollejo jugando en banda derecha, Bermejo como interior por derecha, Francho por izquierda, por ejemplo, o Bada, seguramente Francho mejor, y de mediocentro Jaume Grau. Ese para mí es el centro del campo ideal. Y por izquierda, Simeone, así de claro. Simeone por izquierda, Mollejo por derecha, en punta Azón y los tres que he comentado en el medio campo. Para mí ese medio campo sería la leche. Y sería medio campo, pues bueno, tener muy, muy en cuenta. Pero creo que ahí, en vez de Gaby Fuentes, debería jugar Nieto, por ejemplo. Y en vez de... Bueno, podría jugar Fran Gámez, ¿vale? No estar tan exigidos en cuanto a doblar a los extremos, a ocupar espacios en ataque, siendo laterales más defensivos, más de corte conservador. Pero bueno, me desvío del tema y no debo hacerlo. Siguiente jugador, Miguel Puche. Todos estos jugadores, por cierto, menos Jaume Grau y Marc Aguado, se les renovó juntos ahí en un movimiento brutal del club, una labor de comunicación muy chula, la verdad que les quedó muy guay y estuvo muy bien renovarlos a todos
para estos años. También viene el jugador de después, o sea, tanto Puche como Azón. Puche, 21 años. ¿Me lo quedo? Pues sí, de momento sí, me lo quedo para ser parte de esa primera plantilla. Pero he de decir que si consigo traer para el año que viene a tres jugadores de banda interesantes, se puede quedar Puche. Pero si, por ejemplo, son 3 jugadores de banda interesantes y Bermejo juega también en banda, ya no me queda Puche. No me queda Puche porque necesita jugar, necesita desfogarse un poco, tener minutos y crecer como futbolista que vamos, será todo lo bueno que sea para... O sea, será buenísimo para él y será buenísimo para el Real Zaragoza, que siga creciendo y siga jugando. Otro que también tiene que seguir jugando es Iván Azón, que con 19 años es una auténtica bestia y es una pasada lo suyo. Contrato hasta 2025 al menos. Miguel dice que Puche cedido, pues sí, seguramente yo lo cedería. Pero bueno, ya veremos qué futuro nos depara el Real Zaragoza. Iván Azón con 19 años, que bueno, pues tiene que ser un jugador importante, pero no tiene que ser delantero titular del Real Zaragoza. Si Iván Azón es el delantero titular del Real Zaragoza, como es a día de hoy, eso implicaría que son malas noticias para el conjunto zaragozano, la verdad. Creo que Iván Azón nos encanta a todos cómo juega, nos encanta la lucha que tiene, nos encanta cómo pelea cada balón, cómo saca petróleo de la acción más complicada de todas. Pero creo que Iván Azón de cara a portería tiene muchísimo margen de mejora, y que, bueno, no es un futbolista top para la categoría ni un jugador que te pueda permitir entrar en el playoff. Al menos si tienes que depender de sus goles, creo yo. Pero bueno, Azón me encanta, soy muy fan de Azón, como todo el mundo. Así que Azón sin ninguna duda me lo quedo como, vamos, segundo delantero o tercero, dependiendo de si llega algún otro interesante. Ahí está. Xavi Merino. La maravillosa contratación que nos dejó Torrecilla, un delantero con 0 goles, 30 años y, bueno, pues ya veis, contrata hasta 2025. Increíble la labor de Torrecilla, increíble que se mantuviese en el puesto hasta hace un mes o un mes y medio, increíble. Es terrorífico y eso es algo que a Raúl Sanllehy no le perdonaré jamás, que dejase aquí a Torrecilla con unos cuantos meses más de crédito me parece terrible. En fin, 30 años, cedido a día de hoy en el Atlético San Luis, si no me equivoco, allá en Sudamérica, y esperemos que no vuelva. Por favor, que no vuelva a Xavi Merino. Y oye, es terrible porque si vuelve cedido y no le encuentras club para que se marche en propiedad, habría que negociar una rescisión de contrato. Para mí, esa es la única salida. Rescisión de contrato con Xavi Merino, se acabó, no quiero saber nada más de ti, te vas por donde viniste y oye, que te vaya muy bien, te pagamos lo que sea y adiós. Y se acabó. Xavi Merino no quiere volverle a ver por aquí jamás. Jamás. Y aquí tenemos a Luis Carbonell, que es el único jugador que tiene contrato hasta 2026. Tiene que seguir cedido. 19 años, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir curtiéndose, tiene que seguir teniendo minutos y esperemos que siga creciendo porque es un jugador muy interesante, muy talentoso y con una zurda exquisita. Así que Carbonell, que sigue un poco los pasos de Pombo en cuanto a... Parece la cabeza, ¿no? De esa irregularidad, de ese... que le gusta el faranduleo, ¿no? Que diría el bueno del Dibu, de Emiliano Martínez. Pues bueno, creo que tiene que seguir formándose sin ninguna duda. Y ahora ya pasamos a 2024. Jugadores que acaban contrato. Entonces tenemos a Cristian Álvarez con 37 años. Para mí Cristian tiene que tener un contrato que se renueve año a año si él quiere. O sea, por parte del Real Zaragoza tiene que existir una cláusula en la que dices, mira Cristian, nosotros tenemos contrato contigo. O sea, puedes estar aquí hasta que te dé la gana. ¿Que quieres estar hasta 2040? Hasta 2040. ¿Que quieres irte este año? Te vas este año, ¿vale? No hay ningún problema. Y creo que Cristian Álvarez tendría que pues poder decidir cada año si quiere seguir o no. De momento hasta 2024 está perfecto ese contrato. Jairo Quinteros, bueno. Central que debutó el otro día, que apuntaba a salir en este mercado de invierno sin haber debutado siquiera con el Real Zaragoza. Bueno, ya no puedo decir eso porque ya debutó contra el Leganés, tuvo sus minutos y, por supuesto, tuvo su tarjeta amarilla, que ya sabíamos que lo iba a hacer, que no nos iba a defraudar, que el año pasado jugó 6 partidos, le expulsaron una vez y tuvo varias amarillas. Pues ahí está, su primera tarjeta, como no podía ser de otra manera. Y por cierto, me estoy dando cuenta
de que no he puesto la música. Tenía que haber puesto la música. La de ¿Quién quiere ser millonario? Tenía aquí preparada. Y ya que estoy, pues mira, ya que me he dado cuenta, vamos a ponerla, ¿no os parece? Aunque sea tarde. Aunque bueno, no se está reproduciendo porque tendría que estar en otra escena. ¡Ay, señor! ¡Qué calvario, chicos! No pasa nada, pues sin música. Lo hacemos sin música, total. Tampoco era una maravilla. Pero bueno, ahí tenemos a... ¿Dónde iba? Jairo Quinteros, 21 años, en fin. Que la cante. No me la sé. No me la sé. Jairo Quinteros, 21 años. Yo, sinceramente, me quedaba con él. O sea, ¿para qué vas a buscar un cuarto central o un quinto central? Vamos a decir cedido o de algún equipo que no sepas nada. Que es verdad que Jairo Quinteros, pues hombre, no apuntaba a ser un jugador interesante o importante para el Zaragoza. Yo sinceramente prefería a Clemente para tener este rol, pero bueno. Música o me voy, dice Alex, que es tu primera intervención en el chat, manda huevos, viene aquí exigiendo, el muy... toca narices, vamos a decir. En fin, el caso, Jairo Quinteros, ¿qué hacemos con él? ¿Qué opináis? ¿Lo mandamos a tomar por culo? ¿Lo quedamos? ¿Lo cedemos? Yo, a ver, Francés te lo vas a quedar, ¿vale? Y luego los otros dos centrales que hay en plantilla, ya estoy adelantando algo de 2023, de los que acaban contrato este año, yo me los quedaba. Al menos a los dos. Entonces, esos tres jugadores van a ser los que van a estar pugnándose el ser titulares, ¿no? Pues quédate a Jairo Quinteros, que no te molesta, que seguro que entrena bien, que es buen chaval. Yo me lo quedaba, que siga entrenando, que juegue la Copa, que juegue algún partido así sueltos y toca. Y ya está. Yo ese es el plan que seguiría con él. Carlos Nieto. ¿Qué hacemos con Carlos Nieto? 26 años, contrato hasta 2024, o sea, no acaba contrato esta temporada, sino la siguiente. Carlos Nieto es un jugador de la casa, es un jugador interesante a la hora de defender, a la hora de ser un defensa, bueno, que no se prodigue mucho en ataque. Tiene algo de toque con balón. Exacto. Yo opino como Miguel, de momento que acabe contrato, hasta 2024 y luego Dios dirá. Si estamos en primera división, pues obviamente no querremos a Nieto en primera división. Y si estamos en segunda, pues ya veremos. Depende de cuál sea su recambio, depende de cuál sea la situación que tengamos en el club. Ángel López, 19 años, otro lateral derecho en este caso, también de la cantera y está cedido actualmente, si no me equivoco, en el Teruel junto a Carbonell. Bueno, yo de momento lo seguiría cediendo, a no ser que en el Teruel la pete mucho y nos interese tenerlo en plantilla, yo lo seguiría cediendo. Si puede ser un equipo de segunda división, mejor, y si no, en el filial. Ya está. Esa sería mi aportación, yo creo, ¿eh? Bueno, en el filial igual es demasiado bajo la categoría. Bueno, no sé. Habría que verlo. Pero bueno, yo creo que cederlo, si puede ser la segunda división, pues muchísimo mejor. Manu Molina, bueno. Manu Molina, nuestro amigo M&M, 31 años. Vino por Carcedo, porque bueno, lo conocía, ¿no? Obviamente, sabía que podía aportarnos. Y bueno, pues oye, nos aporta alguna cosilla de vez en cuando, pero Manu Molina, para mí, no debe ver prolongado su contrato. Manu Molina con un contrato hasta 2024 está más que bien. De hecho, a final de esta temporada quizás me lo quitaba de encima. Yo creo que si viene otro centrocampista más ofensivo o con más capacidad de llegada tanto a tu propia área como a la del rival, creo que Manu Molina debería salir del club, aunque su desplazamiento largo y su disparo están muy bien, es muy bueno en el golpeo, pero no puede jugar como pivote solo, por ejemplo, y en un 4-2-3-1, por ejemplo, lo vería, por ejemplo, con Jaume Grau y con Bermejo por delante, o Bada o Eugeni, pero para este 4-2-2-2 que estamos jugando últimamente, no lo veo.
No veo a Manu Molina, ¿eh? No veo a Manu Molina. Sí veo a Zapater, pero a Manu Molina no. La verdad. Ángel López está en el Calahorra de primera RFF. Bien apuntado, Miguel, así es. Es verdad, tienes toda la razón, macho. Y en fin. Vamos a pasar a otro jugador que también está decepcionando un poco. Hablando de Manu Molina, que ha sido un poco decepción. Hablamos de Eugeni Valderrama, 28 años, que está siendo una tremenda decepción. Menuda estafa que nos comimos con el bueno de Eugeni. 28 años ya. Cuando acabe la temporada seguramente tendrá 29. Y cuando llegue a 2024 tendrá 30. Así que yo creo que Eugeni se juega el contrato esta temporada. Si Eugeni sigue con este nivel... Chao, 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 Eugeni. Y que te vaya bien allá en el Albacete, donde te dé la gana estar. Pero en el Zaragoza no. La temporada pasada lo hiciste muy bien. Tuviste tus momentos. Jugaste tus 60 minutos de rigor siempre. Pero, chico, Eugeni, no puedes estar aquí a medio gas. Necesitamos un jugador diferencial. Y creo que no lo eres. A día de hoy, no lo eres. Así que Eugeni, pues hasta luego, chaval. En fin, yo esta temporada ya le daba puertas. Este final de temporada. Y ojo, no se lo diera también en invierno. Depende de si puede venir alguien interesante. Ya lo veremos. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros de Eugeni? La verdad que es un jugador que a mí me gusta bastante y tiene muchas cualidades interesantes, pero es muy irregular, es muy horchatero, la verdad. Esa sangre horchata le corre por las venas y le deja un poco a medio gas siempre. Así que Eugeni no me acaba de convencer, la verdad. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Y ya por último, terminando con ese 2024, tenemos a Marcos Baselga con 23 años a día de hoy, 24 en ese entonces. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Yo creo que habría que seguir cediéndolo. Es un jugador que en el Zaragoza pues ha tenido algún momento en Copa, me parece, pero en pretemporada seguro. No nos ha acabado de enamorar. Nos ha parecido, al menos a mí, un delantero bastante flojo en el apartado físico. Y demasiado poco ratonero para no tener ese aspecto físico bien desarrollado. Así que yo creo que Baselga debería seguir saliendo cedido. Aunque, bueno, si va a acabar contrato, habría que renovarle seguramente, ¿no? No lo vas a mandar cedido para que acabe contrato. Quizás una prórroga hasta 2025 de su contrato. Y ya lo veremos qué hacemos con él. Veremos qué hacemos con él. Mira, comentamos aquí sobre Eugeni. Eugeni, yo espero que vuelva a su mejor versión, dice Miguel. Si vuelve a su mejor versión, es un jugador muy, muy interesante para el Real Zaragoza. Eso es así. Pero Alex está conmigo, no veo genio en los planes de Escribá. Y a mí me da esa sensación también. A mí me da esa sensación. Baselga seguir cedido hasta fin de contrato o rescisión gratis, dice Miguel. Pues bueno. Más o menos es la idea que tengo yo, más o menos. Y Baselga out apunta el bueno de Alex. Y acabamos con esa imagen y pasamos a esta, con este escudo tan rampante y tan grande de Zaragoza. Fijaos la cantidad de jugadores que acaban contrato en 2023. Es acojonante. Es acojonante. Por cierto, aunque a David, no sé si estará aquí, creo que no le gusta esta fuente de letra, esa tipología de letra, tipografía, perdón. A mí me encanta. Sobre todo por cómo hace las Gs. Hay veces que cuando son mayúsculas no quedan bien, pero en Gabriel Fuentes, fijaos, queda de puta madre, queda perfecta. O en Pape Gueye, queda muy chula. A mí me gusta, la verdad. Por eso la uso, claro. No soy tonto. En fin, 2023. Vamos a empezar con los jugadores cedidos, ¿vale? Con los que están en amarillo. Empezamos con Gabriel Fuentes, que tiene 25 años y tiene una opción de compra para el Real Zaragoza por más de 1 millón, 1,2 millones. Yo me parece excesiva esa opción de compra. Es un jugador que me gusta mucho, que me encanta. Hay un vídeo de Gabriel Fuentes hablando sobre Gabriel Fuentes, mejor dicho, con un compañero Miguel Malo, creo que se llamaba. No, Miguel Malo no se llamaba Malo ni de coña. Miguel Galo, ya decía yo, compañero periodista colombiano, en el que hablábamos de él, de Gabriel Fuentes y de su encaje en el Zaragoza. Por si no lo habéis visto aún,
25 años. A mí es un jugador que me está gustando bastante. Me parece que tiene un toque de balón brutal. Al nivel de Eugeni. O sea, con el balón en los pies es increíble. No falla nunca el pase. Tiene muy buen golpeo, muy buenos centros. Es un jugador que sería muy interesante verle como carrilero, más que como lateral izquierdo. Pero no sé si Zaragoza jugaría, por ejemplo, un 3-4-3 porque necesita también un extremo con el que asociarse. Por ejemplo, para mí, Simeone de extremo izquierdo y Gabriel Fuentes de carrilero sería una asociación muy interesante. La verdad, creo que se podrían asociar muy bien. 25 años, ¿yo cómo lo veis? A mí me parece una acción de compra excesiva, yo no lo compraría por ese precio. Por ejemplo, por 600, o sea, por la mitad, 600.000 este año y 600.000 el que viene, te lo puedo comprar. Te lo puedo comprar. O por 750, si lo hace muy bien, 750.000 podría ser el límite. Si no, buscamos otra opción. Lo siento mucho, hay laterales izquierdos interesantes en la categoría, así que lo siento por ti. Pero bueno, ¿qué comentáis? ¿Libre sí, pagando tanto no? Hombre, claro, libre yo también, no te fastidia. Depende de cómo haga la temporada, tanto el Zaragoza como él, sí, eso está claro. Eso está claro. Y de momento, pues bueno, yo lo estoy viendo bastante bien, ¿eh? Me está gustando. Es verdad que sí, que le cogen la espalda mucho, que no sé qué. Vale, pero con balón aporta muchísimo. Es un jugador muy interesante, es un jugador al que se le tiene que potenciar y beneficiar. Y creo que tanto Escribá ahora ni tampoco el bueno de Carcedo lo estaban consiguiendo. Pero creo que se puede hacer y se puede conseguir, tanto basándonos en el sistema y basándonos en sus compañeros. Podemos conseguir mejorar a Gabriel Fuentes. Víctor Mollejo, 21 añitos, cedido del Atlético de Madrid. Yo, si es como extremo, lo veo como extremo derecho, jugando a pierna cambiada. Me lo quedo. Si lo puedo, pero si... No sé hasta cuándo acaba contrato el bueno de Mollejo. Creo que acaba contrato el año que viene. O sea, 2024, quiero decir. Si negociamos un fichaje por un 15% de un posible traspaso o algo así, me sirve. Yo creo que me sirve bastante y me lo quedaría. Si puede ser en propiedad, mejor. Yo soy más fan de los jugadores en propiedad. Pero si es cedido, también pero plantearía quedármelo para esa banda derecha sobre todo. O como un segundo punta, pero no lo veo tanto en ese rol. Giuliano Simeone, 20 años, sin ninguna duda me lo quedo todos los días de la semana. Vamos, quiero al Cholito Simeone correteando por la Romareda, vamos, hasta que se le caigan las piernas. Es increíble cómo juega, es la leche este tío, a mí me encanta, me gusta muchísimo, creo que a todo el mundo le encanta a Simeone. Aunque de cara a portería, pues hombre, precisamente hoy ha sacado el Heraldo un artículo bastante lamentable, al menos con el titular, de que 6 goles en una primera vuelta, insuficiente para un Real Zaragoza, algo así. Terrible. Terrible ese titular, no me parece nada necesario, la verdad, para un jugador que está aportando y que aporta de verdad en cada partido. Ponerle esa etiqueta de que es insuficiente no me parece lógico ni normal, y menos con 20 años y viniendo de donde viene el Cholo Simeone, o el Cholito Simeone, mejor dicho. Yo me lo quedo, sin ninguna duda, todos los días de la semana. Va a ser complicado. Creo que la temporada que viene va a ser ese delantero por el que todo en la segunda división se va a pelear. Pero espero que Giuliano... Iba a decir se eche novia en Zaragoza, pero no, porque creo que ya traía novia. Pero que se haga un buen círculo de amigos, que Cristian, que Bada le digan, tío, vente para aquí a Zaragoza, está muy bien, tal, con unos amiguitos argentinos aquí. Yo me lo quedaría. Un Real Zaragoza Romo, eso. Pero sí, tiene pinta de que va a ser difícil, pero bueno, yo me intentaría quedar sin ninguna duda. Pape Gueye, 25 años, y está también cedido. Yo por lo mostrado hasta ahora... adiós. Adiós, Gueye. Vamos, sin ninguna duda. Me lo quitaba de encima. De momento le voy a dar hasta final de temporada, ¿vale? Porque me parecería un poco cruel que jugando tan poco, con poca continuidad, porque realmente no ha jugado como titular mucho, la verdad, ha jugado 2 partidos, como mucho, o 3. Pero técnicamente se le nota que es muy flojo. Tácticamente tampoco es que sea una maravilla. El propio Escribá dijo que tenía que aprender a jugar de delantero o saber que era delantero. O sea,
tácticamente mal. Pero oye, el chico lucha mucho, lo intenta, tiene ocasiones, va bien de cabeza más o menos, que tampoco es su fuerte. No sé cómo el año pasado metió tantos goles, la verdad. Pero se me está quedando el culo plano, por cierto. Pero yo le daría un voto de confianza al menos hasta que acabe el año. Luego ya veremos. Si tenemos una opción de que nos puedan ceder más tiempo o algo así, y ha hecho una buena temporada, tipo que ha marcado 5 goles en lo que queda de liga, oye, pues ni tan mal, ¿vale? Pero tampoco es un delantero que me flipe. No haría una delantera con Gueye, Simeone, Azón otra vez, no. A no ser que Gueye la pete ahora, claro, eso está claro. Pero Simeone, Azón y otro delantero. Un delantero top. Un delantero que, por cierto, tenía varios jugadores mirados que acababan contrato este año y lo tengo en el móvil, que precisamente es la cámara con la que me estoy grabando. Pero me acuerdo de alguno y creo que es un viejo conocido del Real Zaragoza y es un jugador que siempre suena mucho. Borja Bastón. Borja Bastón acaba contrato y creo que Borja Bastón sería un delantero, vamos, de rechupete para este Real Zaragoza. Me imagino a Borja Bastón jugando de delantero, a Simeone por izquierda y a Mollejo por derecha, por ejemplo. O sea, sería la leche. O con Bermejo en banda derecha, aunque no me gusta ahí. O Bermejo de media punta con Borja por delante, Simeone en izquierda. Puede ser la leche. Yo, vamos, lo traía sin ninguna duda. Aunque a Miguel no le guste, lo está llamando rata en el chat. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí es un jugador que me gusta mucho, siempre me ha encantado y pues oye, sus razones tendría para irse al Leganés, seguramente más dinero, que está en su derecho, de que si le ofrecen más dinero se va al Leganés, y sus razones tendría para irse al Oviedo, que seguramente sería más dinero. Antes apuntaba Miguel también de que Simeone quizás se fuese al Rayo, al Getafe como cedido, ¿no? Es verdad que podría ser. O sea, pues podría seguir esos pasos de Camello, por ejemplo. Pero, no sé. Yo en esos clubes igual no lo veo. Pero si en un equipo que ascendiese tipo Levante, ahí sí que le vería. Encaje, por ejemplo. Pero bueno, ya veremos qué sucede con él. En fin. Vista la zona de la delantera, pues ya veis. Simeone me lo quedaba si podía. Azón, desde luego. Y necesitamos un delantero diferencial. Álvaro Ratón, 29 años. Hablando de ratones, como apuntaba Miguel, acaba contrato en 2023 a final de esta temporada. Lo siento mucho, pero chao. Y se va. Subimos nosotros este año y solucionamos el problema, dice Miguel. Pues sí, claro. Eso visto así, vamos, sin ningún tipo de duda. Ratón, yo lo siento, acaba contrato este año, pues creo que él sabe que el Real Zaragoza no es su sitio. Creo que lo ha visto en estos partidos que ha jugado y que Rebollo le ha comido el puesto. Así que Ratón me temo que dirá adiós. Y Rebollo, que tiene 23 años, acaba contrato esta temporada y tiene una opción de renovación por 3 temporadas más. Hágase, Raúl, renueva a Rebollo ya, porque se lo está ganando. Y que sea nuestro segundo portero, porque Cristian puede ser el primero hasta que sea. Y Rebollo, pues hombre, le vimos cosas interesantes, tanto a la hora de parar, tanto a la hora de salir por alto, así que Rebollo se debería de quedar. Otro que también se debería quedar, pues creo que es Lluís López. Tiene 25 años, tiene una opción de extender su contrato un año más. Yo lo extendería, de momento hasta 2024. Creo que se lo está ganando. No obstante, si podemos traer un central muy interesante, zurdo, por ejemplo, o que juegue en el perfil zurdo, voy a decir aquí un nombre, vamos, que nos encantaría a todos y que está bastante lejos de la realidad, y es el Yamik. Si por ejemplo llegase el Yamik y Frances son titulares, se queda Jair como tercer central y Lluís López se tendría que ir y buscaríamos pues un 4 central tipo Carcedo u otro. Así que eso. Ahora parece que hay dinero. El del Cádiz debe ser ficha alta. Joder, vaya mayúsculas para gritar, Alex. Estás gritándome, me está petando el tímpano. Una barbaridad. Bueno, a mí no es que me entusiasme, ese jugador que se está hablando, pero bueno, ya hablaremos de eso en el próximo directo, que haremos balance de la temporada y veremos y veremos qué jugadores suenan, qué jugadores podríamos traer y quiénes saldrían y qué balance hacemos de la temporada de Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca y Casa de Mon Zaragoza.
La verdad es que no, yo no quiero otro rechazo del Cádiz. O sea, no quiero otro jugador que no interese en el Cádiz, como Álvaro Jiménez o como Nano Mesa. No me interesa en absoluto. Así que se puede quedar ahí chupando banquillo. Y Luis López, pues eso, lo que comentaba, yo me lo podría quedar, pero Yair acaba contrato también esta temporada. 33 años ya. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos a Yair? ¿Nos quedamos a Luis López? ¿Nos quedamos a los dos? ¿No nos quedamos a ninguno? ¿Nos quedamos con Francés solo? Yo, si podemos quitarnos a Yair y Luis López y me dices que viene el Yamik, lo firmo, vamos, con sangre. Con mi propia sangre y de la de los demás. Yair me lo quedaría. Yo antes que Luis López me quedo a Yair. Pero sinceramente me quedaba a los dos. Yo creo que los dos deberían renovarlos. Los dos deberían renovarlos. Vendrá otro Quinteros, apunta Miguel. Yo me quedaba a los dos. Me quedaba a Francés y me quedaba a Quinteros. La defensa yo creo que no deberíamos tocarla. Si llega un central muy bueno, pues entonces sí que podríamos pensar que a Luis López no lo deberíamos renovar. O a Yair no. O a Luis López extenderle ese año y a Yair decirle que adiós. O a Quinteros quitárnoslo de en medio y tener 4 centrales interesantes. Así que bueno. El dinero tiene que ir para un delantero de verdad. Bueno, pero el año que viene habrá 10 millones de límites salariales. Eso te da para 2 o 3 jugadores diferenciales. Y creo que uno de ellos debería ser un central, otro debería ser un delantero y otro un centrocampista y hacerte una columna vertebral con esos jugadores. En fin. Yair Amador. Luego acaba contrato Carlos Vigaray, 28 años. Carlos Lesiones Vigaray. ¿Qué hacemos con Carlitos? Yo me lo quedaría. No me molesta en absoluto en la plantilla. Y es un jugador muy interesante que tiene un nivel muy alto cuando está en su momento más alto de forma y en su momento de confianza más interesante. Así que Vigaray me lo quedo sin ninguna duda. Sí, claro. El Yamik ahora desde el Mundial va a estar súper cotizado. El Valladolid va a hacer una caja brutal. A no ser que no lo consigan venderlo y que acabe la temporada, y creo que le quedaría solo un año de contrato. Entonces ahí... Cuidado. Podría ser interesante. Pero bueno, de momento estaba jugando en el Valladolid, así que no creo que tenga muchas opciones de salir el bueno de Yamik. A no ser que sea para mejorar, digamos, ¿no? No para bajar el nivel. Fran Gámez, 31 años. Se extiende ese contrato hasta 2024. Así que de momento Fran Gámez me lo quedo hasta que acabe contrato. Y yo me quedaba con Vigaray como su reemplazo. La verdad, me quedaba con los dos. Y bueno, lateral derecho, pues oye, con eso ya estamos apañados, me parece a mí. Y si no, siempre podemos poner a Zapater, ¿verdad? De lateral derecho. Dani Lasure, 28 años. 28, ¿verdad? 28 años, sí, ostras, han pasado ya mucho tiempo. Parecía un chaval cuando empezaba. Parecía que tenía 22 y ahora tiene 28. Ostras. Madre mía, cómo pasa el tiempo, chavales. ¿Qué hacemos con el bueno de Dani? Yo me gustaría quedármelo porque, bueno, se merece tener una oportunidad, pero yo creo que de aquí a final de temporada tiene que jugar algo, tiene que tener su momento, tenemos que darle esa oportunidad de volver a mostrarnos que es un jugador que puede contar. Y es un jugador que a mí me gustaba mucho, y a muchos nos encantaba, yo creo. Para mí, Dani Lasure, no sé cuánto cobrará, pero si su ficha es baja, yo no vería mal quedármelo como tercer lateral izquierdo. Ya sé que son muchos laterales, pero bueno. Si me dices que Fuentes no se queda y que viene un lateral majo, no sé, ahora no se me ocurre ninguno lateral izquierdo así interesante en segunda. Mac Mateu, por ejemplo, si viniese de lateral. Pero bueno, ala, Miguel, qué duro con Lasure. No voy a leer ese comentario. Terrible. Del más está sin equipo, pues muy bien. Muy bien por él, la verdad. Una pena, pero no tiene mucho nivel tampoco para esta segunda división, la verdad, hay que decirlo. Dani Lasure, yo... me gustaría quedármelo, me gustaría quedármelo. Pero si viene un lateral que va a ser titular, indiscutible, Lasure se tiene que ir y que nos quedamos con Carlos Nieto, vamos, de una. Porque además Nieto acaba contrato el año que viene. Entonces así Lasure es libre, se puede buscar el futuro donde sea. Radoslav Petrovic, o también conocido como Radoslav Petrovic. Ya mezclo los nombres. Petrovic, ¿qué hacemos con Radoslav?
Radoslav Petrovic, 33 años, acaba contrato este año. Adiós, Petrovic, ¿verdad? Sin ningún género de dudas. Chao, 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 Petrovic, que te vaya muy bien. Fue bonito mientras duró, pero Petrovic, bueno, yo si puede irse en invierno, mejor que mejor. Si podemos negociar una rescisión de contrato a la baja y traer otro mediocentro más interesante, aunque no creo que vaya a ser el caso esta temporada, o nos guardamos el dinero para el año que viene, ya veremos. Yo lo hacía sin ninguna duda. Petrovic, adiós. Y Requeme, 27 años, lo mismo. Me da que acaba contrato este año. Habría que buscarles una salida para esta temporada, este mercado invernal seguramente. Y que se marche. Zapater, 37 añitos. Yo... Fíjate que antes de empezar la temporada os habría dicho que Zapater se tenía que retirar y que lo teníamos que vender ya en la temporada anterior. O sea, vender. Dejar libre, ¿no? Rescindir el contrato, lo que fuera. Pero ahora os digo que casi que me lo quedo. Yo creo que me quedo a Zapater. Es un futbolista, bueno, que va a entregar todo por el escudo, ya lo sabemos. Pero si renueva hasta 2024 se tiene que bajar la ficha bastante, ¿vale? Porque su rendimiento ya va a ser bastante flojo y su participación va a ir en decrecimiento, vamos a decir, o en picado. Así que se tiene que bajar bastante la ficha y bueno, pues podrá seguir una temporada más hasta 2024 si quiere. Y creo que ya, suficiente. Si le aguantan las lesiones y dolores hay que dejarle seguir. Bueno, ya veremos. Yo soy más de apuntar lo que un jugador te puede dar que no lo que te ha dado. Está muy bien que Zapater se ha ganado irse cuando quiera. Pues no, porque no vas a tener a un jugador que no participa en más de 15 partidos por temporada en una liga de 42 con una ficha alta. La verdad, no. O es con una ficha baja o no, o adiós, ya está. Me debo que sea Zapater o se llame Borja Iglesias. Pero bueno, esa es mi opinión, la verdad. Y ahora vamos con un jugador interesante y para este tengo que enseñaros un par de vídeos que he preparado porque bueno, los merece porque está siendo, bueno, le encanta la cámara, al bueno de Valentín, que por cierto ya estaba haciendo mal. No, es francés, no es. Y es este. ¡Ese soy yo! ¡Sí! El bueno de Valentín Bada, que os desea buenos días también. ¡Ese soy yo! ¡Sí! Buenos días, bueno y hermoso. Ahí lo hemos tenido, buenos días, buenos y hermosísimos días. Y bueno, jolines, cuántos botones, madre de Dios. Un poco más del mínimo, dice Miguel. Bueno, ya veremos. Que lo negocie Raúl o que lo negocie un director deportivo competente, por favor. Bada, 26 años, acaba contrato esta temporada. A mí es un jugador que me genera sentimientos encontrados, vamos a decir, ¿no? Que siempre es una frase que se usa mucho. ¿Me gusta? Sí. ¿Tiene sus momentos buenos? Sí. Pero es bastante irregular. Aunque tenemos un lanzador de penaltis ahí porque no tenemos más. Si es una ficha media baja, se puede quedar. Si no, se debe ir. Se debería de ir, creo yo. Necesitamos un salto de calidad en esa zona de la media punta, del centro del campo más ofensivo. Necesitamos un salto de calidad sin ninguna duda, así que Bada yo creo que se podría quedar si viene un media punta interesante y Eugeni no está. Pero si no, no sé qué planes. Habría que ver qué jugadores podemos tener atados para el año que viene y ver qué hacemos con Bada. Pero difícil, porque seguramente en otro club Bada va a funcionar muy bien y va a jugar bien, ¿sabes? Y me va a fastidiar mucho luego verle, yo qué sé, en el Tenerife o verle en el, qué sé yo, en cualquier equipo, en el Andorra y jugar muy bien. Entonces me va a fastidiar, pero bueno, hay margen de mejora en su posición, sin ninguna duda. Va a dar Albacete. Espero que sea un rumor inventado. Y bueno, no me acaba de convencer mucho.
Otro que no me convence en absoluto y me parece una absoluta vergüenza que juegue con el Real Zaragoza es Gaizka Larrazabal. Lo siento mucho por él, porque no tiene ninguna culpa, 25 años. No me gusta nada esa costumbre que tiene de remangarse los pantalones para enseñarnos sus muslos. Nos dan igual tus muslos, Larrazabal. No vas a seducir a nadie así. Y encima además se lo está pegando a Lluís López, que también lo hace y no me gusta en absoluto. Ir así de chulos por la vida. Y menos dos jugadores que son bastante flojos en ese aspecto, la verdad. Bueno, en cualquier aspecto de fútbol. Pero bueno. Que Lluís López está creciendo. Espero que sea por esa confianza que le da Larrazabal. Y Larra, pues no me interesa. No me interesa. Si vamos a jugar con carrileros, es posible, pero se me queda muy corto porque no defiende bien. Y tampoco es un jugador que en ataque desborde mucho. Ni se asocia muy bien con los compañeros. Así que no me interesa. No me interesa en absoluto Larrazabal. Y vamos, como lateral, desde luego que no. Y como extremo, tampoco. Así que no me convence en absoluto el bueno de Gaizka Larrazabal. Así que bueno, creo que la plantilla quedaría con Rebollo y Cristian en portería. Laterales derechos, Gámez y Vigaray. Ahí no necesitamos refuerzos. Laterales izquierdos, pues Nieto seguro. Fuentes, según el precio. Y si no viene Fuentes, pues, o sea, si no se queda Fuentes porque se va de dinero, pues la Sure y él tendrían que salir y fichamos un lateral izquierdo bueno. No nos gastamos mucho dinero, pero sí algo. En el centro de la zaga, pues se quedaría Franceses como la única pieza segura. Y yo, Lluís López y Jair los renovaba. Bueno, Lluís López mínimo ese año. Y Jair yo creo que también. Y Quinteros, pues de momento también, de lo que daba. Si puede venir otro central top, pues mejor. Y nos quedamos sin, por ejemplo, Jair y sin Quinteros. O con Quinteros. Seguramente sin Jair. Y que venga otro central más interesante, tipo, yo qué sé, el Picho Atienza, no. Por decir un ejemplo. En fin. Sí, plantilla 23-24 estoy haciendo ahora. Bueno, una recapitulación, ¿no? De cuál sería mi plan para el próximo año. Para el próximo mercado de verano. Uy. Eso ha sido la rumba. No sé si lo habéis oído, cacho. ¡Pip! En fin, ya. En el mediocentro, pues Jaume Grau me lo quedo sin ninguna duda. Francho me lo quedo sin ninguna duda. Marc Aguado me lo quedo sin ninguna duda. Y aquí está la duda. Zapater, Manu Molina, otro. Zapater seguramente me lo podría quedar. Me lo debería quedar. Si es a la baja, sí, me lo quedo. Zapater, Francho, Marc Aguado y Jaume Grau. Esos cuatro se pueden quedar. Se pueden quedar los cuatro. Manu Molina yo creo que no tiene hueco. Manu Molina yo creo que ya no tiene hueco. 5 mediocentros, me parecen muchísimos. Muchísimos. ¿Con cuánto vamos a jugar? Si vamos a jugar con 3 en el medio, me pongo a Bermejo y me pongo media punta que tengo que fichar y ya está. Se acabó la discusión. O me pongo a Bada, incluso de interior y por izquierda, y Bermejo por derecha, por ejemplo, y Grau cerrando, o Marc Aguado cerrando y Francho Grau como interiores, o sea, tenemos alternativas ahí. Las bandas son claramente la zona que más refuerzos necesitan. Yo tampoco me volvería loco. Si Simeone y Mollejo pueden volver, perfecto, yo pondría uno por izquierda y a otro por derecha. Y además tenemos a Bermejo, que también puede jugar ahí, aunque yo preferiría no verle ahí. Y necesitamos extremos. ¿Tenemos a Puche por izquierda? Vale. Pero necesitamos un extremo diestro con mucho desborde. Si puede ser extremo diestro, pero yo que sé, zurdo, por ejemplo, para que juegue pierna cambiada, sería la leche. Un extremo me interesa muchísimo, la verdad. Vi que Aitor Cantalapiedra, creo, se quedaba libre a fin de temporada. También puede ser un jugador interesante. Ha sonado en algún otro momento y es un jugador que, bueno, no me importaría ver en el Real Zaragoza, la verdad. Así que bueno, podría ser una alternativa, ¿no? Si, por ejemplo, Mollejo y él para la banda derecha y veríamos que entramos por la banda izquierda, pero la zona de los extremos necesitamos ahí también un buen empujón para traer jugadores interesantes. Y yo apostaría también por traer alguno de segunda B, o sea, perdón, de primera RFEF o de segunda RFEF, que pueda ser... Que sea chulo, vaya, tipo Patrick Soko, que es lo que ha hecho el Huesca, por ejemplo. Media punta, pues Eugeni se va, seguramente. Bada también, seguramente. Depende de su nivel. A ver, si de aquí a fin de temporada lo hacen muy bien, pues seguramente me los quedaba, pero yo creo que no. Y Bermejo tiene que jugar ahí. Y si Bermejo juega ahí, necesita otro. Necesitaríamos otro media punta, yo creo.
Y arriba un delantero. Un delantero mínimo y 2 si Simeone no sigue. Azón se queda sin ninguna duda y Simeone pues habrá que ver. No las cuenten para la zaga, ni de coña. Después de toda la polémica que hubo con él yéndose al Depor y tal, lo vería bastante difícil que llegase. No lo sigo, no lo sigo. Igual está haciéndolo muy bien en el Eibar, pero no me parece a mí muy interesante. Pero bueno, a la de 11, dice Miguel. Sí, desde luego. En fin, con eso terminamos el directo, el vídeo de hoy, que bueno, ha sido un vídeo grabado en directo para Twitch, pero resubido para YouTube, que ya sabéis que me encanta hacer estas cositas. Y así me ahorran tiempo también y esfuerzo y dinero. Dinero no, porque tampoco estoy gastando dinero. Y mira, casi llegamos a la hora de directo, así que maravilloso. Creo que no tengo más vídeos que mostraros así chulos. Creo que ya os he enseñado todos los que había. Porque los otros no funcionan, es lamentable. Y de hecho se me ha olvidado que además el primer jugador que tenía en la lista para hablar era el bueno de Francho. Se me olvidó poner el corte de Francho, aunque no dice Francho, el hombre que sale ahí como protagonista. Pero bueno, yo creo que es suficiente. Casi llegamos a la hora del directo. Me da ganas de seguir un poco más, de alargar un poco más ahí para rascar minutos, no vamos a decir. Pero nada. La semana que viene habrá directo, seguramente. El 28, si no me equivoco, juega el Casademont contra el Barcelona. Así que creo que voy a esperar hasta el 29 o el 30 para hacer ese directo de balance de la temporada. Hablaremos de cómo ha ido para el Casademont, cómo ha ido para el Zaragoza y cómo ha ido para el Huesca este tramo de la temporada y qué podemos hacer de aquí a final de temporada. Qué posiciones podemos reforzar, cómo vemos al equipo, qué balance hacemos de lo que se ha hecho hasta ahora. Así que bueno, espero que estéis aquí para ese próximo directo, que será el último del año 2022 y daremos la bienvenida al 2023 seguro haciendo el imbécil. Así que bueno, os emplazo a ese directo. Me ha encantado estar con vosotros una vez más. Espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido distendido, que haya sido entretenido. Y nos vemos en el siguiente, como no puede ser de otra manera. Sed felices, no comáis mucho en Navidades. Bueno, sí, comed, que vais a comer y vamos, vais a comer muy bien. Así que, pues nada, disfrutad de vuestros seres queridos, que yo el año pasado lo tuve un poco chungo para disfrutarlo. Tuve a un familiar hospitalizado un tiempo y no pude ir al pueblo, que es lo que más me gusta, para disfrutar de las Navidades, pero este año que ya podemos reunirnos todos y que estamos todos bien, pues lo cogeré con muchísimas ganas. Y hoy era ya mi último día de trabajo, así que maravilloso. Mañana ya a disfrutar. Y a disfrutar ya desde ya, porque os lo merecéis. Así que nos vemos en ese próximo directo. Disfrutad de vuestros seres queridos que vamos. Y espero que yo también sea un ser querido vuestro, Nos vemos.